Comunidad futbolera, muy pero muy buenas noches. Acaba de terminar el partido en el Estadio Nacional y se ratifica lo que ya había sido confirmado, no matemáticamente, pero sí de hecho, el pasado día jueves, la eliminación de Chile del Mundial 2026, coronando así su peor ciclo histórico sin clasificar a mundiales, con 3 eliminatorias seguidas quedando fuera. Un deslucido empate sin goles frente a Ecuador, que junto al triunfo de Venezuela por la cuenta mínima ante Perú lo deja a 5 puntos a la selección nacional después del puesto de repechaje, quedando 12 por jugar y dentro de esos 12 quedan Argentina, Brasil, Uruguay. Así que, salvo un cataclismo futbolístico, la selección chilena dice adiós, coronando junto con la eliminación al Mundial de Rusia 2018, uno de los dos fracasos más grandes en la historia de la selección chilena. De partida, el hecho de que por primera vez en la historia Chile no fuese favorito enfrentando a Ecuador como local, daba una guía de lo que era este partido. Además, exigidos por el empate de Bolivia ante Uruguay, urgía aún más ganar para quienes aún todavía creían en la opción de poder clasificar al repechaje. En mi caso, lo dije en el video anterior, ya Chile me parecía eliminado, pero al menos esperaba una concordancia entre lo que decían los jugadores previo a este partido, en el hecho de decir que esta era la última bala, que todavía había opciones matemáticas, de que todavía se podía. Entonces, respecto de eso, esperaba una concordancia con ver jugarse este partido ante Ecuador como la última opción de ir al Mundial. No solo a este Mundial, sino que para muchos hombres de la generación, la última opción real de ir a un Mundial de fútbol, como Pablo Díaz, como Guillermo Maripán, como Brian Cortés. Y al menos yo vi en el primer tiempo, sobre todo en los primeros 15 minutos, buenas intenciones de Chile. El hecho de instalarse en campo contrario, presionar la salida de Ecuador, intentar cubrir el ancho de la cancha para poder generar peligro, pero lamentablemente lo de Chile se quedó ahí, solamente en buenas intenciones. Primero, ¿por qué? Porque más allá de esa presión en la que Chile conseguía recuperar la pelota, no había ni explosión ni sorpresa. Parecía que ningún jugador chileno iba a ganar físicamente, picar al vacío, al espacio o gambetear ante un jugador ecuatoriano. Es tal la diferencia física actualmente entre el jugador chileno versus el jugador ecuatoriano que nos daba la impresión que tenía que ser una jugada muy armada por Chile para encontrar ese espacio libre a algún jugador nacional y poder probar al arco. Y las veces que Chile probó al arco, no tiene la capacidad de siquiera golpear al balón al marco. Remates desviados de Vicente Pizarro, remates desviados de Darío Osorio, uno increíble a los 23 minutos que hace una buena pared con Vidal y con Vargas, pero no levanta la cabeza, conduce con la cabeza mirando al balón, no mira el arco, remata casi de memoria, pero llegando al área chica y aún así, no es que no haya sido gol, ni siquiera la pelota va por el marco, pasa besando el vertical en la más clara de Chile en el primer tiempo. Buen partido de Vicente Pizarro, nobleza obliga. Yo señalé que es un jugador que no me gusta, que siento que no trasciende mucho. Lo dije ante Paraguay de esa manera, pero al menos hoy fue un buen partido de él, participando sobre todo en las segundas pelotas y manteniendo en los rechazos de Ecuador ese control de balón de Chile en los primeros tiempos. Después aparece también Felipe Loyola, una jugada en el primer tiempo, apareciendo como 8, no como lateral en esa jugada, causando peligro, pero nuevamente Chile juega a tirar centros al área o pases rasantes o pases atrás desde las bandas, pero con un solo receptor en el área. Un intrascendente Eduardo Vargas, del cual lamentablemente la selección lo viene padeciendo
hace 2 eliminatorias. Un jugador que no la toca en los partidos no puede ser el 9 de la selección. No se puede depender la clasificación a un mundial con un jugador que no la toca en los partidos, que no genera fouls a favor, que no gana amarillas del rival, que no hace goles. La eliminatoria pasada de Vargas, 0 goles, ahora 3, y sigue siendo titular. Entonces es muy difícil esperar una clasificación al mundial cuando de casi 30 partidos, incluso más, 18 más 18 de esta eliminatoria, apenas lleva 3 goles. Es imposible pensar que tu hombre de gol vaya a anotar un gol cada 4 o 5 partidos eliminatorios y este sea tu arma para clasificar. Entonces, Vargas solo en el área, pero a la vez desaparecido, escondido entre los tremendos centrales ecuatorianos, una defensa ecuatoriana que entre los 4, tasados en 130 millones de dólares, uno central titular en el Bayer Leverkusen, otro central titular en el Paris Saint-Germain. Entonces estamos hablando de una defensa de calidad, de una defensa de elite, con una potencia física muy por sobre el jugador chileno. Entonces se necesitaba sorpresa, se necesitaba explosión, se necesitaba inspiración, y Chile no la tuvo. Y cuando pensábamos que ese ímpetu se podía mantener en el segundo tiempo, viene otro defecto de esta selección, el tema físico. Chile a los 55 minutos ya no daba más, no podía más. Otro ejemplo del patético nivel del fútbol chileno, que físicamente nadie está aguantando 90 minutos a alta exigencia, y mucho más si no se aguantó con Paraguay, que es un equipo que físicamente tiene mucha menos explosión que este Ecuador, menos lo íbamos a hacer con el equipo del Guayas, que tiene una potencia física increíble. El segundo tiempo se basó en que Chile tuvo la pelota, tocaba muy bien, pero de mitad de cancha hasta 3/4 de cancha. De ahí no tenía ideas, no tenía cabeza, no tenía físico para poder siquiera sobrepasar la línea defensiva de Ecuador. Chile no se generó ninguna ocasión de gol en el segundo tiempo. Te está jugando la clasificación y no eres capaz de tener una sola llegada de peligro. Los aplausos que podían aparecer de la tribuna solamente se generaron por los aciertos defensivos. Nobleza obliga. 2 jugadores que han sido muy criticados, y con justa razón, como Guillermo Maripán y Paulo Díaz, jugaron un impecable partido. Impecable partido de los 2 centrales. Lamentablemente, aparición tardía de los 2 al nivel del que uno podía esperar de ellos desde hace muchos años en la selección nacional. Ahí podemos hablar de los defectos de los jugadores, pero también tenemos que hablar de los defectos del entrenador. Un entrenador absolutamente pasivo, silente, sin mover el tablero, manteniendo una idea a rajatabla. Nadie sabe por qué. Uno llega ya a pensar mal del actuar de Gareca en los últimos partidos de la selección. Yo diría, creo que el punto de quiebre de Gareca, no en rendimiento propiamente tal, sino que en su actitud para enfrentar los partidos de la selección, creo que se da la derrota ante Bolivia cuando saca a Brereton. Uno ya ahí empezó, que en lo personal, uno ya llega a empezar a pensar mal de Gareca al sacar a Brereton y tenerle esa bronca personal. Será el tema Argentina-Inglaterra, qué sé yo. Pero ya desde ahí en adelante el actuar de Gareca ha sido casi una huelga de brazos caídos. Ha sido no buscar ninguna alternativa sobre la cual Chile se sobreponga o intente al menos desde la actitud ir a buscar el triunfo para mantenerse con vida en el Mundial. Cambios tardíos, no se da cuenta de lo obvio que todo el mundo, hasta el estadio, con un vergonzoso megáfono, pedía los cambios, y manda muy tarde un jugador que debió haber sido titular como Luciano Cabral, y lo manda ya tarde a apagar un incendio con un vaso de agua. Entró mal Cabral, pero obviamente entró con la presión de ser el salvador de un proceso eliminatorio, para hacer todo lo que debió hacer en 90 minutos, hacerlo en 20. Y para qué decir el cambio de Sampedri, que al menos se generó falta, tiro libres a favor de Chile,
cosa que Vargas no ha hecho en toda la eliminatoria, pero solamente le diste 10 minutos a un jugador que para la gente termina de ser la idea de Salvador con 37 años, un jugador nacionalizado. ¿Hace cuánto Chile que no tiene un 9? ¿Hace cuánto que no aparece un goleador nacional en el fútbol chileno, en la liga, en el extranjero, como para pensar que podemos tener una carta de gol? Estamos buscando a nacionalizados, a cualquier jugador que haga 3 goles en la liga chilena y vemos que lleva 3 años, estamos esperando que cumpla los 5 para nacionalizarlos. ¿Dónde está el trabajo en las divisiones inferiores? ¿Dónde está ese goleador que siempre tuvo el fútbol chileno? Siempre hubo un 9 goleador en el fútbol chileno, sea en el ámbito internacional, sea en la liga chilena. Hoy Chile, hoy un fantasma Figueroa, que jugó apenas 5 partidos en la selección en los 90, hoy sería un titular indiscutido. Hasta un Marcelo Corrales, un Tunga González. ¿Dónde están esos 9 que aparecían siempre en el fútbol chileno? ¿Qué pasó? Que supuestamente la generación más ofensiva de la historia, como fue la generación dorada, supuestamente uno podía pensar que iba a servir de inspiración para sacar mejores jugadores ofensivamente. Y resulta que ha sido todo lo contrario. En 10 años no ha salido ningún jugador talentoso. En 10 años no ha salido ningún jugador regateador. En 10 años no ha salido ningún centro delantero goleador. Entonces, las opciones era ya el fondo de olla, lo que Chile buscaba hoy para mantenerse con vida en eliminatorias. Lamentablemente o justamente eso no ocurrió. Chile empata 0-0, más encima Venezuela le gana 1-0 a Perú y Chile se queda a 5 puntos del puesto de repechaje. Lamentable por el fútbol chileno, pero ¿qué vamos a esperar de un proceso que ha sido un fracaso absoluto? Paradójicamente o poéticamente, se va a dar el caso que el último partido de esta selección sea ante Uruguay y se termine enfrentando al DT que dejó a la selección en el quizás el principio del fin del fútbol chileno, cuando las sociedades anónimas tomaron el control total del fútbol chileno y terminaron sacando a Marcelo Bielsa. Será frente a Bielsa, justamente en la última fecha en el Estadio Nacional, donde termine este calvario llamado Eliminatorias al Mundial 2026. Al momento yo estoy grabando este video, no sé qué habrá pasado con Gareca, no ha sido la conferencia de prensa, no sé si ha sido despedido, no sé si ha renunciado, dudo que lo despidan porque la NFP no tiene ni para pagar un estacionamiento, entonces solo queda esperar el fin de este desastre. Chile no pudo ante Ecuador, no generó peligro alguno real. El primer córner fue a los 86 minutos de partido, como para que uno se haga una idea de la poca claridad y profundidad que tuvo Chile. Y a esperar lamentablemente hasta noviembre, que se puede pensar de ahí en adelante. Será el fin definitivo, por fin, de los jugadores que quedan de la generación dorada. Hombres como Arturo Vidal y Alexis Sánchez van a ser la cara de los triunfos de Chile, de los triunfos más importantes como fueron las 2 Copas América, pero también van a ser la cara de los 2 fracasos más grandes en la historia de la selección. Primero, la no clasificación a Rusia 2018, cuando Chile perfectamente pudo haber sido candidato a ser cuarto finalista y por qué no algo más. Y esta eliminatoria de 2026, donde Chile va a terminar como colista, jugando hasta el final con su equipo A y no clasificando, teniendo 7 cupos para poder obtenerlo. ¿Qué queda después? ¿Qué queda después? Muy difícil saberlo, muy difícil advertirlo, una opinión personal y como medio, porque también lo hablábamos en la previa de la transmisión junto con nuestro compañero Marcelo Cheloy. Chile creo que es necesario, más allá de la bomba atómica que le tiene que caer a Aquilina, al Consejo de Presidentes y a la ANFP, una revolución desde la banca. No más técnicos extranjeros, los de nivel no van a venir a este fútbol chileno. ¿Para qué traer mediocres? Lamentablemente los entrenadores chilenos activos no dan la talla porque tienen una temporada buena y después tienen 3 malas. Pasan de ser vicecampeones o terceros en la liga de primera
a perder 10 partidos seguidos en la temporada siguiente y luego asumir en primera B y vuelven a foja cero y no siguen creciendo. Entonces, si bien queremos un técnico nacional, lamentablemente ningún actual da la talla. Nos la jugaremos por nuestro propio Scaloni, alguien que parta de cero y renueve, abra todas las ventanas y genere aire fresco en esta selección. Yo me la juego por eso. Desde la banca es la única solución que veo como para mover un poco el tablero. Y desde la parte dirigencial, creo que esta es la oportunidad perfecta para que el gobierno, sea el actual, sea el próximo, intervenga la ANFP. Ojalá le quite la personalidad jurídica a la ANFP, separe de una vez por todas la federación de la liga y dejémonos de comernos esa galleta que las autoridades del fútbol nos dicen cada vez que surge esa idea de que la FIFA nos puede marginar del mundial. Primero, porque la FIFA no lo hace. La FIFA interviene solamente cuando el Estado o el gobierno interviene en el asunto deportivo de una federación, no en el administrativo. Y además, en caso que lo hiciera, ¿para qué importa si con esta dirigencia y con esta selección no clasificamos ni siquiera a un mundial con 7 cupos? Así que solamente queda esperar Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, 4 partidos para que termine este calvario en el cual Chile cumple su peor ciclo eliminatorio sin mundiales. 3 eliminatorias seguidas sin asistir a la máxima cita planetaria: Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Y esto lamentablemente puede empeorar, porque así como vamos, tendremos que ver el Mundial del 2030 nuevamente por televisión. Queremos saber sus comentarios respecto del video, el partido de Chile, los efectos que va a llevar esta nueva eliminación. Por supuesto, también dele like a esta transmisión, a este video, compártala para que nos ayude con el algoritmo y por supuesto suscríbase. Queremos que sean más miembros los que se unan a la comunidad futbolera de HTV. Nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Chau, chau.